Vamos a hablar de la vacuna de HPV. ¿Por qué? Porque el virus de HPV se relaciona directamente con el cáncer de cuello uterino y en nuestro país tiene una prevalencia muy importante. Por eso es que se ha dado una controversia a nivel mundial desde que se está aplicando esta vacuna, que lleva aproximadamente unos 10 años en el mercado, donde hay gente que está planteando, organizaciones que están planteando y tienen sus argumentos para plantear que esta vacuna tiene mayores efectos adversos que una resolución positiva para quien la recibe. Por otro lado, la Sociedad Científica Mundial está diciendo que es mejor vacunar que no vacunar. Es un placer recibir a la doctora Alicia Fernández, es presidente de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente a esta casa. ¿A ustedes les consta esta polémica que se da en nuestro país, más allá de lo que puedan sentir por la prensa? Hay movimientos de usuarios que se han acercado al Ministerio de Salud Pública, hay un planteo público acerca de esto. Algunas cosas tienen que ver con una moda que se da a nivel mundial antivacunas, de la cual me gustaría hablar también, y otras que tienen que ver con algunos argumentos concretos. Sí, efectivamente. Siempre uno, cuando implementa una estrategia, tiene voces a favor y voces en contra. En este caso, esta vacuna que, como tú dijiste, se viene dando en el mundo hace, en realidad, 12 años. O sea, más de una se han década. dado millones de dosis. Y lo que sabemos de la vacuna es, primero, que es segura. Los efectos adversos a los que tú te referías y que se refieren los que opinan que no hay que dar la vacuna, se ven con cualquier medicación. O sea, si yo tengo fiebre y tomo una medicación para bajar la temperatura, puedo tener un efecto adverso también de esa medicación. En realidad, ¿cuál es, en cuanto a eso, el tema? Y es lo que sucede en nuestro país y en nuestras partes del mundo. Lo que hace el órgano rector, que es el Ministerio de Salud Pública, ante los médicos, que somos quienes estamos, médicos o los vacunadores, que somos quienes estamos obligados a denunciar, porque la palabra es esa, denunciar o comunicar los efectos adversos cuando creemos que están vinculados a una vacunación, en este caso, o a una medicación, lo captan, hacen el seguimiento y ven si realmente hay una relación entre ese medicamento o esa vacunación y ese supuesto efecto adverso. Entonces, bien, eso es un trabajo serio, importante, que hay que tenerlo en cuenta. Está obviamente en la obligación de quien detecta esa eventualidad como para denunciarlo. Con respecto a la seguridad de la vacuna, es lo que te puedo decir en cuanto, o por lo menos la opinión basada en lo que es, si está científicamente comprobado. Nosotros, la Sociedad Uruguaya de Pediatría, trabaja con comités. No es una decisión arbitraria la nuestra y no la tomamos ahora la posición, la tomamos cuando empezó a darse la vacuna, o sea, cuando esa vacuna era paga, por suerte ahora se incorporó gratuitamente, no obligatoriamente, pero sí gratuitamente en el certificado de esquema de vacunación, se abre un abanico de probabilidad de una prevención primaria. ¿Qué quiere decir? Si nosotros damos esa vacuna, estamos protegiendo a esa niña que va a generar defensas con el tiempo para esa inmunización de una enfermedad que es mortal. Tú lo dijiste, 1 cada 3 mujeres muere por cáncer de cuello. Bien, quiero detenerme en este punto para que argumentemos y para que seamos más precisos. Bien. Los detractores de la vacuna hablan de que hay unas 100 cepas de HPV en el mundo, que 15 son las que son verdaderamente nocivas, complejas, que traen dificultades, y que esta vacuna, que se está aplicando en Uruguay, como en otras partes, previene contra 2 de estas 15 cepas, que son la cepa 16 y la cepa 18. Correcto. La cepa 18 no está en nuestro país, según datos del Ministerio de Salud Pública, pero sí la cepa 16. La cepa 16 sería la responsable del 70% de los casos de cáncer de cuello uterino en nuestro país. Pero con la vacuna solo se previene el 21%. Digo solo cuando en realidad capaz que es un montón. Entonces, ¿qué se puede decir al respecto? ¿Los datos? Yo me quedaría son con el 70%. En realidad, que no esté en este momento la cepa 18 no quiere decir que aparezca, porque está en el mundo. O sea que la probabilidad de que aparezca
es una cepa oncogénica, igual que la 16, pero esta vacuna además cubre contra otras 2 cepas que si bien no provoca cáncer de cuello, sí provoca verrugas genitales que son muy molestas para quien las tiene. Y si hay alguien que nos está escuchando que tiene ese problema, sabe de qué estoy hablando, porque es realmente un problema muy serio. No es cáncer, eso no quiere decir que la morbilidad, o sea, lo que podemos tener sin que nos mate, no nos haga daño en nuestra calidad de vida. Y a eso uno tiene que apostar. Con respecto al cáncer, creo que la relación del 70 contra el 30 es real, que hay un 70% que se cubre con esta vacuna y que es en la balanza del riesgo y del beneficio a lo que uno tiene que apostar. Siempre pensar en el beneficio que otorgamos. Si hay 70, no es 21, es 70% de mujeres que quedan cubiertas de una eventual infección por este virus y protegidas de una eventualidad de un cáncer de cuello, eso es suficiente como para apostar a la inmunización. Las voces que están en contra y quien no quiere inmunizarse... No, el 21% refiere a la cantidad, al porcentaje de personas afectadas por cáncer de cuello uterino que responden a la cepa 16. Bueno, pero... No, está bien. Estoy aclarando los datos porque me parece que hay que ser rigurosos. No, está bien. Y ustedes están en la posición que tienen que estar discutiendo esto. Nosotros no hicimos este informe y avalamos esta posición por estar a favor del Ministerio de Salud Pública, algo que quiero aclarar, somos independientes en ese sentido. Este análisis lo hicimos hace ya muchos años y se ha ido agregando evidencia científica desde el Comité de Infectología de la SUB y decidimos apoyar esta inmunización que, reitero, es responsabilidad de los padres o de los cuidadores o quienes tengan a cargo a esas adolescentes decidir si se la dan o no se la dan. Está bien, pero es vinculante lo que ustedes digan como el Sociedad Uruguaya de Pediatría, porque igual, un padre no tiene por qué saber exactamente el fundamento científico. Que nosotros lo digamos no quiere decir que seamos convincentes para ellos. Absolutamente, claro. Es una decisión. Lo que uno les dice es, con respecto a la seguridad hablamos, con respecto a la eficacia, si esta vacuna funciona, en 15 años, de pronto 20 años, podemos haber disminuido francamente el cáncer de cuello de útero. Y eso creo que es lo que uno tiene que apuntar. Porque una mujer de 30 años que tiene un diagnóstico de cáncer de cuello de útero, no solamente se le complica en lo que es el tratamiento, el diagnóstico, el tratamiento, sino que puede llegar a una histerectomía y a la posibilidad de no tener hijos. Entonces, hay que pensar en todo eso. O sea, una decisión ahora a los 12 años puede implicar que me arrepienta a los 30. Y a los 30 ya es tarde. O sea, después, lo otro que decimos y que estamos insistiendo es, no quiere decir que yo me dé la vacuna y después diga, me olvido del cáncer de cuello. No, hay un 30% que no queda cubierto por esta vacuna y eso es claro. 30% no queda cubierto por esta vacuna. Si yo no me hago Papá Nicolau posteriormente y tengo esos otros virus, no puedo hacer un diagnóstico precoz y, por tanto, un tratamiento oportuno. Entonces, bueno, justamente los detractores dicen que una forma real de poder disminuir la incidencia del cáncer de cuello uterino es el Papá Nicolau hecho en tiempo y forma, y que ahí hay una falla del sistema. No, eso es prevención secundaria. Bien. Nosotros a lo que apostamos con eso es... Es decir, porque cuando se detecta ya está el virus. Exactamente. Entiendo. Cuando se detecta el cáncer, ya está el cáncer. Cuando se detecta el virus, empezás los controles más seguidos porque la eventualidad de una displasia cervical es muy alta y la aparición del cáncer de cuello es muy alta. O sea, nosotros ¿a qué apostamos con las vacunas? El mundo apuesta con las vacunas. A que prevengamos antes de que aparezca la enfermedad. Y eso es para todas las vacunas, no para esta. Y lo otro que quiero aclarar, que tú dijiste, hay lugares en el mundo en los cuales la vacuna no se administra. De los lugares donde se ha sacado, lamentablemente, es porque las niñas no se han vacunado. A ver. O sea, es una estrategia sanitaria. Sí. Si tú apostás económicamente y los recursos en salud son finitos, porque no podemos gastar, el ministerio no puede gastar lo que le parezca así a troche y moche, porque somos todos los uruguayos los que estamos privilegiados con las tecnologías sanitarias
que el Ministerio decide implementar, pero además porque somos nosotros los que desde nuestros bolsillos sale lo que son los gastos públicos. Claro. Entonces, uno tiene que cuidar y optimizar. Cuando planteamos esta vacunación hace ya muchos años, que en ese momento la posición del órgano rector era, sí, la incorporamos, había 2 vacunas disponibles, como hay ahora, ¿no? Sí. Una que está incorporada y gratuita, la otra que hay que pagarla. Pero cuando hablamos de ese tema y pusimos la evidencia que teníamos, no fue inmediata, fuimos mucho, hablamos, insistimos, y esta estrategia que se hace ahora es porque se ha visto la prevalencia que tiene el cáncer de cuello y la vinculación que tiene directamente con este virus. Cuando se saca, porque la Sociedad Americana de Pediatría la recomienda, la OPS nos felicitó por esta implementación que tuvo esta decisión del Ministerio. Y la Organización Mundial de la Salud descarta efectos secundarios graves también y la recomienda. Pero sí es cierto, doctora, que en Francia un tribunal médico reconoció la relación de causalidad entre la vacuna y los daños. En algunos casos, que en Dinamarca se están investigando casos de chicas que fueron dañadas, que en la India se prohibieron los ensayos clínicos, que en Estados Unidos el Programa Nacional de Compensación por Daños de las Vacunas entregó casi $6 millones a 49 víctimas de resultados adversos por la vacuna de HPV, que en Japón el gobierno no la recomienda más y que en España murieron 3 niñas en 2014 según datos oficiales. Es decir, esto no implica que los cientos de millones de dosis que se hayan dado no sean un número mucho más arrollador. Reitero. Pero son datos. Y no me opongo a los datos que tú estás diciendo y que nosotros también los analizamos. Lo que vuelvo a insistir es, hay que corroborar que ese efecto adverso está vinculado a una vacuna. Todas las vacunas que están incorporadas en el certificado de esquema de vacunación tienen efectos adversos, son obligatorias. Claro. No se las dan, bueno, hay gente que tiene... ¿Cuáles serían esos efectos adversos para que un padre o una madre pueda tomar esa decisión? Los habituales. Los habituales. No los excepcionales, hablo de los habituales. No, claro. El dolor en el lugar del sitio de la inyección. Ajá. Un enrojecimiento. Puede dar enrojecimiento, dolor, como nos pasa a todos cuando nos damos la vacuna antitetánica, la doble bacteriana, difteria y tétanos, que nos la damos cada 10 años. ¿No la dejamos de dar? No. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a tener un tétanos, el beneficio. Y esto es lo mismo para esta vacuna. Ajá. Puede dar fiebre, puede dar cuadros vagales, o sea, lipotimia, sí, por eso se sugiere que se administre y se queden 15 minutos más o menos en el centro. ¿Pero eso por qué? Porque, y una cosa estos son efectos secundarios posibles. Pero son habituales, bien. Son y sobre comunes. El síndrome de Guillain-Barré, el sistema inmunológico ataca el sistema nervioso periférico, que es uno de los que se acusa. Eso es excepcional, lo hemos visto con otras cosas que no son vacunas, como puede ser una infección respiratoria viral. Hago cuidados intensivos de niños, así que cuando se presenta un Guillain-Barré es a donde ingresan esos niños. Y se han vinculado con otras cosas y no exclusivamente con vacunas. No necesariamente. No necesariamente con vacunas. Hablaron de la diabetes. La diabetes es una enfermedad, estamos hablando de la diabetes tipo 1, la que requiere insulina, por lo menos por ahora, por el resto de la vida. Esa enfermedad tiene una base genética. Hay otras causas que no son vacunas que la pueden desencadenar. Porque hablaron, los grupos en contra dijeron la diabetes. A ver, hay otras causas que pueden desencadenar. Hasta el estrés emocional puede desencadenar una diabetes. Y sabemos que con la 2 no tiene nada que ver porque la dieta y todo eso influye mucho. Con respecto a otra complicación de la que se habla, la enfermedad celíaca tiene claramente una base genéticamente determinada. Se descarta Nosotros durante toda la vacuna. vida vimos la punta del iceberg de la enfermedad celíaca. Ahora se llega al diagnóstico y vemos toda la situación. Bien. Personas que tienen diagnóstico de enfermedad celíaca a los 50, 60 años. No es vinculante. No es vinculante. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno, digamos, habla de la causalidad de un efecto de una medicación que se recibe, en este caso de una vacuna, y la reacción que aparece. Entonces hay que hacer un seguimiento de esos casos y tener la certeza, porque si uno empezara a ver efectos adversos graves, habría que sentarse a pensarlo, pero hemos dado miles de dosis en el país y eso no se ha visto. Entonces,